Tras 11 días de agonía, la policía brasileña anuncia haber identificado los restos del periodista británico Dom Phillips, hallado en una remota zona de la Amazonía, donde uno de los sospechosos de su muerte dijo haberlo enterrado junto al cuerpo del experto brasileño Bruno Pereira. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Según la policía brasileña, organizaciones criminales no están vinculadas o relacionadas con la muerte del periodista británico Dom Phillips y el experto brasileño Bruno Pereira. Una versión rebatida inmediatamente por una asociación indígena. Los retrasos en la operación de búsqueda y demasiadas preguntas sin respuesta marcan el periodo entre la desaparición y la localización de los cadáveres de Phillips y Pereira. El gobierno británico de Boris Johnson ordena la extradición a Estados Unidos de Julian Assange. De esta manera, el fundador de Wikileaks está más cerca de ser entregado a la justicia estadounidense, que le reclama por 18 cargos, entre ellos espionaje. El equipo legal de Assange recurrirá a la medida. Y la batalla por la región ucraniana del Donbass se prolonga. El ejército ruso redobla sus ataques en torno a la estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este ucraniano, punto clave para controlar toda la región del este del país. La Policía Federal de Brasil confirma que los restos encontrados en la Amazonía brasileña pertenecían al periodista británico Dom Phillips. La investigación por la desaparición de Phillips y el experto brasileño en pueblos indígenas Bruno Pereira el 5 de junio dio un vuelco este miércoles con la confesión de uno de los detenidos, que indicó el lugar exacto en donde estaban los restos de ambos. Todavía falta confirmar si los restos del segundo cuerpo pertenecen al de Pereira. Han sido sin duda 11 días de agonía tras la desaparición del indigenista y el periodista y la localización de sus cadáveres. Conectamos en Sao Paulo con Pablo Giuliano. Pablo, estamos ante un asesinato que aún deja un sinfín de interrogantes y las investigaciones continúan, además, sobre otros sospechosos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la Policía Federal de Brasil se encuentra detrás de otros 3 sospechosos. Sería un grupo de 5, además de los 2 detenidos, confesos asesinos del periodista y del indigenista, y la unión de los pueblos del Vale do Javari, de la región donde ocurrieron los homicidios, desmienten y rechazan la tesis de la Policía Federal de que esto fue un hecho aislado y no parte de una organización criminal. Pablo, esta muerte violenta de ambos se produjo, ya lo comentas tú, en la línea del frente de una recóndita y peligrosa región. ¿Es una tierra sin ley? Es lo que se llama, lo que muchos analistas se llaman el Far West brasileño, ¿no? El lejano oeste brasileño, una tierra donde se cruzan los intereses del crimen organizado, porque está en la frontera, en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. La región, la tierra indígena del Vale do Javari es la segunda más grande de Brasil, protegida, y es del tamaño de Austria, para que tengan una idea. Y es blanco constante desde los años 70 de invasiones de la minería ilegal, la maderera ilegal y los criadores del ganado y del agronegocio. Esta disputa territorial ha llevado a estos asesinos a cometer el doble homicidio contra Pereira y Dom Phillips, sobre todo porque Pereira es considerado a esta altura un héroe ambiental brasileño. Fue funcionario del ente de protección a los indígenas y estaba trabajando con los pueblos de Javari en la vigilancia indígena para evitar que pescadores furtivos al servicio del narcotráfico, como se piensa que son estos detenidos por el doble crimen, trabajaban. Por lo tanto, la serie de interrogantes están abiertos, sobre todo porque por más que la policía determine que fue un hecho aislado, forman parte de una gran cadena de crimen y de ilegalidades en una región que, de tan inhóspita, está tan lejana de la fiscalización del Estado brasileño. Pablo Giuliano, contándonos la relevancia de este asesinato desde Sao Paulo. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo. Muchas gracias.
Reino Unido ha aprobado la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. La justicia de ese país lo reclama acusado de 18 delitos, entre ellos el de espionaje. Washington argumenta que el periodista puso en peligro vidas al publicar archivos militares clasificados y correspondencia diplomática. El portal Wikileaks, así como la mujer de Assange, calificaron la decisión como un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica. Su equipo legal ya ha anunciado que recurrirá a la medida. Pues sí, el gobierno británico firma ese decreto de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Assange. Conectamos en Londres con Fernán González. Fernán, ¿qué otras reacciones tenemos a esta decisión? Sí, en primer lugar hay que destacar la reacción de Wikileaks, que reiteró que se trata de un caso político porque Assange publicó pruebas que muestran que Estados Unidos cometió crímenes de guerra y trató de encubrirlos. Otra reacción vino de Amnistía Internacional. Según su secretaria general, la extradición pone a Assange en riesgo de confinamiento solitario. Dijo además que las garantías de Estados Unidos no son suficientes si se tienen en cuenta otros casos en el pasado. Fernán, ¿qué llevó a los tribunales del Reino Unido a aceptar esa solicitud de Estados Unidos? Las garantías de Estados Unidos de que Assange recibirá un tratamiento humano en ese país. Al respecto, un portavoz de la ministra del Interior, Priti Patel, que tomó la decisión de extraditar a Assange, señaló hoy que los tribunales del Reino Unido no encontraron evidencia de que la extradición sea opresiva, injusta, que sea un abuso del proceso o que infrinja los derechos de Assange a un juicio justo y a la libertad de expresión. Vamos a ver, Fernán, en enero de 2021 la justicia británica decidió a favor de Assange. Entonces una jueza rechazó la extradición por considerar que el australiano de frágil salud física y psicológica corría riesgo de suicidarse. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que las condiciones agraven el riesgo de un suicidio. Sí, así es. Es una advertencia que también hizo hoy la esposa de Assange, Stella Morris. La decisión a favor de Assange se metió en enero de 2021, pero en julio de ese año, del año pasado, el gobierno de Joe Biden dio garantías de que el fundador de Wikileaks no sería sometido a confinamiento solitario ni recluido en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Las autoridades estadounidenses prometieron también que Assange sería enviado a Australia para cumplir una condena de cárcel si se le hallaba culpable. Estas garantías fueron aceptadas por los tribunales británicos. Veremos qué pasa ahora, ya lo hemos dicho, el equipo legal de Julian Assange ha anunciado que recurrirá a esta decisión. Muchísimas gracias, Fernán González, un saludo. Y cuenta atrás para esa segunda vuelta electoral en Colombia. En la pasada vuelta el país redujo el índice del abstencionismo. El 55% de los colombianos fueron a las urnas a votar por el próximo presidente. Aunque el índice sigue por debajo de la participación de otros países, superar el 50% de abstencionismo es un éxito para la democracia colombiana, que en ocasiones anteriores eligió presidentes con la participación de apenas el 32% del electorado. Aurora Bernal Jiménez se prepara para una ocasión especial. Esta colombiana tiene 94 años, pero este domingo ejercerá el derecho al voto por primera vez en su vida. Vamos a ir mediante Dios el domingo y voy a votar por Petro. ¿Y por qué vas a votar por Petro? Porque tengo como la esperanza de que haga algo por Colombia. En Medellín votarán por primera vez muchos jóvenes, y aunque Petro parece ser más fuerte entre los menores de 35 años, muchos apoyarán a Rodolfo Hernández. Si la gente conoce la historia de la humanidad, se va a dar cuenta que es mejor tener a un Donald Trump, que a mi modo de ver ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos en el siglo XXI, a tener un Fidel Castro o un Chávez, que han hecho que sus naciones hoy en día sean una de las naciones más pobres del mundo. Las comparaciones simplistas, los temores infundados y las emociones han dominado la campaña electoral colombiana, marcada también por una profunda polarización. Según la profesora Mónica Pachón, la reducción del abstencionismo es una demostración del panorama electoral que vive el país. En general, las elecciones, cuando hay mucha incertidumbre sobre los resultados, generan
mucha participación, porque las personas empiezan a sentir que sus votos son muy importantes y esa incertidumbre hace que se movilicen las personas. En estas elecciones hubo muchísima participación urbana, pero por ejemplo en la costa atlántica la participación no llegó siquiera al 40%. El 55% de los colombianos habilitados para votar participaron en la primera vuelta electoral. Desde la misión de observación electoral ven la reducción del abstencionismo como un indicador positivo para la democracia nacional. Históricamente, Colombia ha sido un país abstencionista, particularmente por la exclusión de algunas fuerzas políticas desde el Frente Nacional, desde la segunda mitad del siglo XX. Y la reducción, particularmente después de la Constitución del 91, se debe pues a la misma apertura política que se garantizó con la Constitución y como otras fuerzas que si bien han sido emergentes y algunas traídas de los partidos tradicionales, pues han llevado también a un esquema de representación y de participación distinto, donde ciudadanos que antes se abstenían, pues hoy se ven llamados a acudir a las urnas. La abstención se redujo principalmente en las grandes ciudades, pero sigue siendo muy alta en el resto del país. Al colombiano no le interesa la política porque es que llevamos décadas de sentir que los políticos no nos representan, de sentir que solamente hay corruptos, de sentir un montón de cosas. Entonces, por eso yo invito a la población colombiana a votar en el sentido de que no podemos entregar nuestra decisión al otro. A pesar de que el puesto de votación queda lejos de su casa, Aurora Bernal está feliz de votar en las próximas elecciones. Pues como una satisfacción de poderlo hacer todavía. Sí, porque al menos puedo caminar lento, pero que llego. La cita electoral del próximo domingo es fundamental para los colombianos. Por eso se espera que millones vayan a las urnas. Y aquí estaremos para hablar de esa jornada electoral clave. Nos vamos a Ucrania, al este del país. Ese escenario este viernes de los peores combates de las últimas semanas. Casi un mes después de entrar en Severodonetsk, las tropas rusas controlan ya la mayor parte de la urbe, pero aún no han conseguido despejar por completo la zona industrial, donde se refugian más de 500 civiles y un número indeterminado de soldados ucranianos, algunos de los cuales comenzaron a rendirse este viernes según Moscú. También se han producido bombardeos en el sur y en el noreste del país. Un cráter en el suelo tras el impacto de un misil ruso. Han pasado 114 días desde que comenzara la invasión a Ucrania y los residentes de Pisojin, ciudad nororiental cercana a Kharkov, siguen bajo los bombardeos. Se produjeron daños importantes en edificios de varias plantas, vehículos privados y también en fábricas. Asimismo, hubo daños en un edificio administrativo del ayuntamiento de Pisojin. Los trabajadores de esta fábrica no saben por qué fueron blanco de ataque. Probamos equipos para empresas de construcción. Aquí no había ningún objeto militar. Más de 15 kilómetros al sur, en la ciudad de Mykolaiv, los misiles impactan en viviendas. Según autoridades locales, hay 2 muertos y 20 heridos. Pero además de los ataques en el noroeste y el sur, los combates más intensos se producen actualmente en la región del Donbass. Ucrania afirma que en la asediada ciudad de Severodonetsk, cientos de civiles, entre ellos decenas de niños, están atrapados en la planta química de Azot, que ha resultado destruida casi por completo. El gobernador regional de Lugansk dice que solo un alto el fuego total permitiría su evacuación. La última ciudad en este frente que sigue bajo control ucraniano es la vecina Lysychansk, pero los bombardeos también han aumentado allí en los últimos días. Ayer, al menos 4 personas murieron en Lysychansk en un ataque aéreo ruso contra un edificio que albergaba civiles. El gobernador dijo que hoy hubo más bombardeos y que el número de víctimas aumentó. Y mientras se recrudecían los bombardeos en Ucrania, la Comisión Europea recomendaba otorgar a ese país y a Moldavia el estatuto de candidatos al ingreso en la UE. Eso permitiría a ambos países iniciar negociaciones con el bloque.
Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hizo hincapié en que antes del ingreso Ucrania debería aplicar una serie de reformas profundas. La recomendación será debatida en la cumbre europea que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas. La Comisión se suma así a la propuesta de los líderes de Alemania, Francia e Italia que el jueves viajaron juntos a Kiev. La presidenta de la Comisión Europea elogió los progresos de Ucrania de cara a estándares europeos. Vamos a escucharla. Todos sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva de ingresar en la Unión Europea. Queremos que vivan el sueño europeo con nosotros. En Bruselas saludamos a María García Sornosa. María, ¿quién no quiere el ingreso de Ucrania en la Unión Europea y cuán cerca está realmente Ucrania de entrar al club comunitario tras el paso de hoy? Sí, Ana, paso histórico, pero de momento es meramente simbólico, aunque eso sí, cargado de gran fuerza a nivel de mensaje político, porque refuerza el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y eso sí, le infringe una gran inyección de moral. Zelensky pidió la entrada a la Unión Europea tan solo 4 días después del inicio de la guerra y en tan solo unos meses ha conseguido este espaldarazo de la Comisión Europea, pero cautela porque la adhesión al bloque comunitario se prolonga de media 10 años y 4 meses y todas las fuentes europeas coinciden en que la entrada de Ucrania a la Unión Europea irá para largo. Uno de los grandes opositores es Países Bajos, que ya exige condiciones muy importantes, pero no solo, porque otras potencias grandes como Francia o España son muy reacias a una entrada por la vía rápida de Ucrania al bloque comunitario y alegan varias razones. Por ejemplo, ello enviaría una señal muy mala a otros países de los Balcanes que llevan muchos años en la sala de espera. También asumen que eso costaría una factura monetaria muy grande a la Unión Europea en un momento de tensiones y de crisis económicas global, pero sobre todo alegan que Ucrania no está preparada en términos de estabilidad financiera y democrática y la Unión Europea tiene sus propios problemas con el Estado de Derecho, como venimos contando con países como Polonia y con Hungría. A ver, María, hablando de no estar preparada, ¿cómo es el proceso y cuáles son los principales obstáculos? Sí, el principal paso, el más importante, va a llegar la próxima semana, como decíais, en la cumbre europea. Los 27 líderes deben ratificarlo por unanimidad y parece que aquí no habrá ninguna sorpresa, que esa recomendación de la Comisión Europea será rubricada, pero ni siquiera en este escenario significa que se van a abrir ipso facto las conversaciones, las negociaciones de adhesión, porque aunque Bruselas asume que Ucrania ya cumple con el 70% de los estándares, para seguir avanzando le exige importantes reformas, sobre todo en el Estado de Derecho, en la lucha con la corrupción y también en la protección de los derechos fundamentales y las minorías. El doble mensaje que sale hoy aquí, Ana, es que este es un paso muy importante, pero que todavía queda un camino muy largo por recorrer y eso sí, lo que no se espera bajo ningún concepto es que este procedimiento se replique en términos de la entrada de Ucrania a la OTAN, que es un proceso que está mucho más frío, podríamos decir casi congelado. Bueno, veremos qué pasa primero la próxima semana en esa cumbre y lo que deciden los miembros. Muchísimas gracias, María. Un saludo a Bruselas. Gracias. Lo contaremos. Un abrazo, Ana. Y aquí en Alemania, en una entrevista concedida en exclusiva a la agencia dpa, el canciller Olaf Scholz prometía este viernes que las armas solicitadas por Ucrania llegarán a tiempo para marcar la diferencia en la batalla por la región del Donbass. Hasta ahora el gobierno ucraniano había criticado a Alemania por sus recelos iniciales a enviar armamento pesado, así como por la lentitud en esa entrega de armas prometidas. Pero el viaje conjunto a Kiev, efectuado el jueves por los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Italia y Rumania, parece haber acelerado las decisiones, no solo en relación con el armamento pesado, sino también en lo que se refiere a la candidatura de Ucrania a ingresar en la Unión Europea. Si los 3 mandatarios ya respaldaron esa candidatura ayer en Kiev, este viernes Olaf Scholz volvía a hacerlo desde Berlín. Lo que se necesita es artillería. Los soldados están aprendiendo a manejar obuses en Alemania. También con Reino Unido y Estados Unidos hemos decidido enviar lanzaderas múltiples de cohetes que serán útiles para combatir a largas distancias. Además, estamos enviando lo necesario para combatir contra drones, helicópteros y aviones. Suministramos también depósitos especiales y proporcionamos en Alemania el entrenamiento necesario para manejarlos. También enviamos un sistema antimisiles que puede mantener a salvo a Odessa y Kiev. Declaraciones de Olaf Scholz, y en la economía también hablamos de lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin. Paco.
Así es, Ana. El presidente ruso dijo que las sanciones internacionales contra su país fracasaron. En su discurso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin negó que haya malas previsiones económicas para Rusia. Además, dijo que las acciones de su país en Ucrania no causaron las subidas en los precios de los alimentos en todo el mundo. Más bien culpó a los Estados Unidos por la disrupción en el comercio de granos y cereales y acusó a Washington de mostrar arrogancia colonial. Según Putin, estaría surgiendo un nuevo orden mundial en el que países como Rusia establecerán las reglas. Escuchemos lo que dijo. Hablamos de procesos objetivos, de cambios realmente revolucionarios y tectónicos en la geopolítica y en la economía global, en la esfera tecnológica y en el sistema de relaciones internacionales, en donde el papel de países dinámicos y prometedores crece rápidamente. Esos países y esas regiones cuyos intereses ya no pueden ser ignorados. Es un error creer que uno puede esperar a que pasen estos tiempos de cambio y que todo volverá a ser como antes. No será así. Cambiamos de tema. Esta ha sido una semana difícil en el mercado de las criptomonedas. El precio del Bitcoin se desplomó, llegando a estar apenas por encima de los $20.000, un 70% por debajo de su máximo histórico de $69.000, alcanzado en noviembre de 2021. Otras criptodivisas también cayeron después de que el prestamista cripto estadounidense Celsius congelara los retiros de los clientes, algo que hundió aún más al mercado, que ya venía cayendo desde hace semanas. La principal plataforma de exchange estadounidense, Coinbase, anunció que recortará 1.100 puestos de trabajo, un 18% de su plantilla. Y Gemini, otra plataforma estadounidense, también recortará el 10% de su personal. Nos conectamos ahora con Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York. Saludos, Ana. ¿Por qué esta conmoción en el mercado cripto? Pues el cripto se ha revelado como una de las inversiones más afectadas por el drenaje de la liquidez, algo que no es del todo excepcional, teniendo en cuenta que ha sido justo durante los años de liquidez cuando han subido muchísimo las cotizaciones de todos los activos de este sector. Estos activos de alto riesgo han seguido muy de cerca la evolución del Nasdaq. El Nasdaq llegó a su pico en noviembre del año pasado y desde entonces ha caído un 30%. Las criptoinversiones han caído todavía más, sobre todo en algunos de los casos. Al caer se han mostrado muchas de las debilidades de estas inversiones, de estos activos relativamente nuevos. Hay algunas criptodivisas estables como Terra, US o Luna que han visto volatilizadas sus valoraciones a pesar de la estabilidad que estaban vendiendo, precisamente porque no tenían las reservas para hacerlas tan estables como ellos estaban diciendo. Hay algunas empresas de finanzas descentralizadas como Celsius, y no es la única, que están teniendo problemas para devolver los depósitos a sus clientes, y ahora mismo la crisis de confianza se está corriendo como la espuma. Esto es un problema para Bitcoin, que está perdiendo el 20% esta semana, pero también se está vigilando y muy de cerca la cotización de Tether, que es un emisor de moneda estable que ahora mismo tiene a sus reservas muy en el punto de mira. ¿Y cómo se ve esta crisis desde El Salvador, una nación que, recordemos, convirtió el Bitcoin en moneda de curso legal? El presidente de El Salvador ha sacado pecho cada vez que caía el Bitcoin y a través de su Twitter iba diciendo que iba comprando más, aprovechando que el precio estaba bajo para seguir incrementando sus reservas en este tipo de divisas. Él confiaba muchísimo en estas divisas y solamente desde hace una semana, solamente esta misma semana, ha vuelto a tomar Twitter para decir si debía volver a comprar o no. Lo hace con una interrogación, no se sabe qué ha hecho, pero justo esta semana se ha sabido que El Salvador posiblemente haya perdido la mitad de lo invertido en Bitcoin. El ministro de Finanzas ha dicho que esto no es exactamente un problema para el país porque es muy poco dinero comparado con el presupuesto del país, pero sí que es un problema de gestión de la economía y de gestión como el experimento está haciendo un daño bastante importante a la credibilidad del país. El país ahora mismo, que tiene bastantes problemas económicos, está calificado como bono basura, sus bonos están calificados como basura y solamente son comparables sus riesgos a los de Argentina y a los de Ucrania, que es una nación en guerra. Gracias, Ana, desde Nueva York.
Y de la economía, directo a los deportes. Sí, les hablamos de baloncesto y de esos Golden State Warriors que ganaron en Boston para proclamarse campeones de la NBA por cuarta vez en 8 temporadas. Liderados por 32 puntos y 6 triples de un glorioso Steph Curry, los Warriors se proclamaron campeones 4 años después de la última vez ante unos Celtics que vieron desvanecer su sueño de coronarse por 18ª vez, lo que supondría un récord absoluto. Luego de la tempestad, los fuegos artificiales. Los Golden State Warriors venían de su peor temporada de la historia en 2020 y de perderse los playoffs del año pasado. Algunos aficionados habían exigido una renovación. Pero en el Chase Center de San Francisco el ambiente ya era otro. Ovaciones en la transmisión en directo desde Boston. Esta temporada ha sido una locura. Subieron y bajaron, pero ahora estamos aquí en las finales. Lo ganamos, lo llevamos hasta el final. El 6º juego, chicos, se acabó. Klay Thompson personificó el renacimiento de los Warriors. El escolta se había perdido 2 temporadas completas por lesión. A su regreso, muchos se preguntaban si sería el mismo jugador, pero en finales demostró su talla, anotó varios triples y se mantuvo firme en defensa. Junto a Thompson, el talismán de los Warriors, Steph Curry, coronó una actuación magistral al ser nombrado por primera vez jugador más valioso de la NBA. Se te pone la piel de gallina solo de pensar en todos esos momentos que pasamos para volver a estar aquí, individualmente, en grupo. Y por eso dije que este campeonato se siente diferente, por eso tuve tantas emociones y todavía las tendré por lo que nos costó volver a estar aquí. En toda California brindaron por la victoria. Steph Curry jugó de locura, tiene un corazón de campeón, siempre será un campeón, el jugador más valioso. El entrenador Steve Kerr dijo que la 4ª victoria de su reinado fue la más inesperada y esa reacción se reflejó en la alegría desenfrenada de los aficionados. Cientos de ellos se quedaron a celebrar hasta entrada la noche en una velada inolvidable en San Francisco. Y en fútbol, el Bayern de Múnich ha pagado nada menos que 41 millones de euros por el fichaje de Sadio Mané, hasta ahora jugador del Liverpool. El equipo alemán dio el paso después de que Mané anunciara su deseo de abandonar el equipo inglés tras 6 años brillantes allí. Mané está considerado como uno de los mejores delanteros del mundo. La pasada temporada ayudó al Liverpool a ganar 2 trofeos. Nada más, aquí lo dejamos. Feliz fin de semana donde quiera que estén. Gracias por estar ahí.